Fue cuando corrí a la sala de operaciones, presa del pánico al oír que mi marido estaba en estado crítico. De repente, una enfermera me agarró. «Escóndase y confíe en mí», susurró. La obedecí y me oculté en una habitación contigua. 10 minutos después, la puerta se abrió y lo que vi me heló la sangre. Resulta que, aquella noche, llovía como si el cielo quisiera derramar toda su tristeza. El reloj de pared en el apartamento de Carmen acababa de marcar la medianoche. Carmen, vestida con un largo pijama de estar por casa, no podía estarse quieta. Paseaba por el salón, comprobando una y otra vez el silencioso teléfono móvil que descansaba sobre la mesa. Su marido, Javier, aún no había vuelto. No era la primera vez. Por supuesto, el gran proyecto de construcción que Javier dirigía a menudo requería que trabajara hasta tarde. Pero esta noche era diferente. Una extraña inquietud se había instalado en su pecho, fría y penetrante como el aire nocturno. Esa misma tarde habían tenido una pequeña discusión. No era nada grave, solo una cuestión de dinero. Carmen le había pedido a Javier que recortara un poco sus gastos más derrochadores, pero él había reaccionado con irritación. Dijo que ella no entendía la presión de su trabajo. Normalmente, en una noche como esta, Javier habría enviado un mensaje: «Sigo en la obra» o «Hay atasco. No me esperes despierta». Pero esa noche, su teléfono permanecía en silencio. Carmen lo había llamado 3 veces. La primera dio tono, pero no contestó. La segunda y la tercera fueron directamente al buzón de voz. «Se habrá quedado sin batería». Intentó tranquilizarse Carmen, pero el mal presentimiento no desaparecía. La lluvia arreciaba afuera. Su sonido era como el redoble incesante de un tambor de guerra. Carmen se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. La calle de abajo estaba mojada y reluciente, vacía. Se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío. Pensó en su suegra, que siempre se preocupaba en exceso cada vez que Javier llegaba tarde. Por suerte, no vivía con ellos. De lo contrario, el ambiente habría sido mucho más tenso. Exactamente a las 12:30, el agudo timbre del teléfono fijo rompió el silencio. En la quietud de la medianoche, el sonido fue tan fuerte que Carmen dio un respingo. Su corazón empezó a latir con fuerza de inmediato. El teléfono de casa casi nunca sonaba. Con mano temblorosa, descolgó el auricular. «Dígame». Su voz sonaba ahogada. «¿Hablo con la señora Carmen, esposa del señor Javier?», dijo una voz al otro lado de la línea, monótona, profesional y terriblemente fría. «Sí, soy yo. ¿Le ha pasado algo a mi marido?», preguntó Carmen apretando el auricular. «Señora, por favor, mantenga la calma. Su marido, el señor Javier, ha sufrido un grave accidente de tráfico en la autovía A1. Una ambulancia acaba de traerlo al Hospital Central de Madrid. Su estado es crítico. Lo están llevando a quirófano de urgencia ahora mismo». El mundo de Carmen pareció detenerse. El auricular se sentía resbaladizo en su mano. «Crítico. Cirugía». Esas palabras se escaparon como un susurro. «Sí, señora. El director de nuestro hospital, el doctor Ricardo Morales, va a dirigir la operación. Sería mejor que viniera al hospital de inmediato». La voz continuó, pero Carmen apenas la oía. Doctor Ricardo Morales. Carmen conocía ese nombre. El doctor Morales era el médico de familia en quien Javier confiaba. Javier lo respetaba enormemente. Esto le proporcionó un ligero consuelo, pero la palabra crítico seguía resonando en su cabeza. «Sí, sí, voy para allá ahora mismo». Carmen colgó sin esperar respuesta. Durante unos segundos, se quedó allí, paralizada. Las piernas le flaquearon. «No, esto no puede ser. Es una pesadilla». Su marido Javier, el hombre fuerte que siempre parecía invencible, ahora en estado crítico. Su cerebro le ordenaba a su cuerpo que se moviera, pero éste se negaba. Entonces, una descarga de adrenalina la recorrió. Cogió una chaqueta larga que colgaba junto a la puerta. No le importó su aspecto, ni siquiera se cambió el pijama. Las llaves del coche, la cartera, era todo en lo que podía pensar. Salió corriendo del apartamento y tomó el ascensor, sintiéndose completamente vacía. La lluvia golpeó sus frías mejillas en cuanto salió del portal. Carmen corrió hacia su coche en el aparcamiento. Le temblaban tanto las manos que le costó insertar la llave en la cerradura. Al tercer intento, la puerta finalmente se abrió. Encendió el motor y pisó el acelerador sin esperar a que se calentara. El trayecto hasta el Hospital Central de Madrid normalmente duraba 30 minutos. Pero esa noche, bajo la lluvia torrencial y cegada por el pánico, el camino pareció una eternidad. Conducía como una loca. Las lágrimas se mezclaban con el agua en el parabrisas, nublándole la vista. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente,
pero no lo suficientemente rápido para despejar el torrente de agua y lágrimas. Sus pensamientos saltaban de un lado a otro. La imagen de Javier riendo en la cena de la semana pasada. La imagen de Javier enfadado durante su discusión de esa tarde. La culpa la apuñaló. ¿Por qué se había enfadado por dinero? ¿Y si esa había sido su última conversación? Dios mío, sálvalo. Por favor, salva a mi marido. Repetía Carmen una y otra vez en una oración. Sus labios temblaban. Ya no le importaba saltarse semáforos en rojo o adelantar peligrosamente a otros coches. Lo único que quería era llegar. Llegar y ver a Javier y confirmar que la palabra crítico había sido un error. Finalmente, el imponente edificio blanco del Hospital Central de Madrid apareció ante sus ojos. Aparcó el coche de cualquier manera en la zona de urgencias, ignorando los gritos de un guardia de seguridad. Entró corriendo en el vestíbulo de urgencias, sin aliento, con la ropa empapada de lluvia y lágrimas. «Mi marido, Javier. Un accidente de tráfico», le gritó a la enfermera del mostrador de información. La enfermera consultó su ordenador. «Javier. Sí. Lo han subido a la 4ª planta. Al área quirúrgica. Coja ese ascensor y gire a la izquierda. Quirófano número 3. Gracias». Carmen no perdió ni un segundo. Pulsó el botón del ascensor con impaciencia. La espera se le hizo eterna. Decidió correr por las escaleras de emergencia. Subió los 4 pisos sin detenerse, con el corazón a punto de estallar. Llegó a la 4ª planta. El pasillo estaba silencioso, esterilizado, y olía a ese penetrante olor a desinfectante que siempre había odiado de los hospitales. El pasillo era largo y sombrío, iluminado solo por las luces fluorescentes blancas. Al girar a la izquierda la vio al final del pasillo. Una doble puerta de acero. Sobre ella una luz roja brillaba intensamente, junto a unas palabras que le helaron la sangre. Quirófano 3. En operación. Javier estaba ahí dentro, luchando entre la vida y la muerte. Carmen empezó a correr de nuevo, las lágrimas brotando otra vez. Tenía que entrar, tenía que verlo. Extendió la mano, temblando violentamente, lista para empujar esa fría puerta de acero. La mano de Carmen estaba a solo unos centímetros de la fría superficie de acero. Podía sentir el frío del aire acondicionado que emanaba del otro lado. Respiró hondo, preparándose para irrumpir. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa con tal de estar al lado de Javier. Justo cuando la punta de sus dedos rozó el metal, una mano firme la agarró del brazo desde un lado. «No lo haga». Carmen soltó un pequeño grito y se giró, sobresaltada. Una joven enfermera la miraba con ojos asustados. La enfermera llevaba un uniforme quirúrgico azul impecable. La mascarilla quirúrgica le colgaba del cuello. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una urgencia aterradora. Su placa de identificación decía, «Clara, enfermera». «Es usted la esposa de Javier, ¿verdad?», susurró la enfermera rápidamente, con voz baja y desesperada. Carmen asintió, presa del pánico, tratando de soltarse del agarre de la enfermera. «Sí, mi marido está ahí dentro. Tengo que entrar». «Suélteme». «No». La enfermera Clara la agarró con más fuerza, apartándola de la puerta del quirófano. «No puede entrar. No deben saber que está aquí. Es muy importante». Carmen frunció el ceño. Por un momento la confusión superó al pánico. «¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son ellos? Mi marido está en estado crítico. Yo... Escúcheme, señora». Los ojos de Clara se clavaron en los de Carmen, suplicantes. «Sé que va a sonar a locura, pero esto no es una operación de rescate. Es una trampa». Esa palabra petrificó a Carmen. Una trampa. ¿Qué significa eso? El doctor Morales está ahí dentro. Ese es precisamente el problema, siseó Clara. No hay tiempo para explicaciones. Tiene que esconderse ahora mismo. Clara tiró de Carmen, que seguía aturdida. Señaló una puerta de madera oscura al otro lado del pasillo, ligeramente oculta detrás de una máquina expendedora. La puerta no tenía ninguna señal. Parecía un almacén o un cuarto de servicio. «Entre ahí. Es un vestuario del personal que apenas se usa por la noche. Cierre la puerta por dentro. Oiga lo que oiga. No haga ningún ruido. No salga hasta que yo venga a buscarla. Pase lo que pase. No salga». La mente de Carmen daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. Una enfermera le estaba diciendo que se escondiera de la cirugía de su marido, llamándola una trampa. Pero el puro terror en los ojos de Clara era demasiado real. No era una actuación. Algo iba muy, muy mal en este hospital, detrás de esa puerta de quirófano. «¿Por qué debería confiar en usted?», susurró Carmen con la voz temblando entre el miedo y la ira. «Porque soy la única que vio el historial médico real de su marido antes de que el doctor Morales lo cambiara», dijo Clara rápidamente. «No está en estado crítico por el accidente.
Rápido, podrían salir en cualquier momento. Esa última frase funcionó. Clara prácticamente empujó a Carmen al otro lado del pasillo. Con la mente hecha un caos, Carmen la siguió. Abrió la puerta del vestuario. Estaba oscuro y olía a cerrado, a café viejo y sudor. Clara la empujó dentro. «Cierre con llave. Y confíe en mí», susurró una vez más antes de cerrar la puerta silenciosamente desde fuera. Carmen oyó el suave clic de la puerta al cerrarse. Estaba sola, en completa oscuridad. Buscó a tientas el pestillo de la manilla y lo giró. Cerrado. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Le faltaba el aire. Se apoyó en la puerta, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Escóndete. Trampa. Historial falso. Doctor Morales». Carmen se deslizó hasta el frío suelo. La habitación solo estaba iluminada por una tenue rendija de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Podía distinguir las siluetas de unas hileras de taquillas metálicas a su alrededor. Se abrazó las rodillas, tratando de detener los violentos temblores que sacudían su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esa enfermera Clara una loca o acababa de salvarle la vida? Sus pensamientos volvieron a Javier. Si no estaba en estado crítico, ¿dónde estaba? ¿Qué estaban haciendo ahí dentro, en ese quirófano? Carmen se arrastró silenciosamente hacia la puerta y pegó la oreja a la madera. Silencio. El pasillo de fuera estaba desierto. No oía nada más que el atronador latido de su propio corazón. Miró por el ojo de la cerradura, pero solo podía ver la pared del pasillo de enfrente. Miró la hora en su móvil, la 1 de la madrugada. El tiempo parecía arrastrarse. Cada segundo era como una hora. Estaba sola en la oscuridad, escuchando un silencio aterrador. Su mente se llenó de los peores escenarios posibles. ¿Y si la enfermera Clara la había encerrado aquí? ¿Y si Javier realmente la necesitaba? No. Tenía que confiar en su instinto. Y su instinto le decía que los ojos de Clara eran sinceros. Esperó 1 minuto. 2 minutos. Aguzando el oído, captando cada leve sonido. Unos pasos lejanos al final del pasillo, el zumbido de una máquina de hielo. Pero nada del quirófano 3. 5 minutos. Empezaba a sentirse sofocada. La habitación era agobiante. Quería gritar. Quería salir corriendo y derribar esa puerta de quirófano. 7 minutos. Rezó en su mente, ya no solo por Javier, sino también por ella misma. Se sentía como una rata en una trampa. 10 minutos. Los 10 minutos más largos de su vida. De repente, oyó un nítido clic desde el otro lado. No en su puerta, sino en el pasillo. Carmen contuvo la respiración. Pegó el ojo a la cerradura, pero el ángulo no era el correcto. Se movió, buscando una rendija en las bisagras de la puerta. A través del estrecho espacio entre la puerta y el marco, pudo ver. La luz roja sobre el quirófano 3 se había apagado. La operación había terminado. Entonces Carmen oyó un suave siseo. Las puertas de acero del quirófano se estaban abriendo. Las puertas de acero del quirófano se abrieron con un siseo silencioso. En la quietud del pasillo esterilizado, el sonido fue como el de un glaciar al resquebrajarse. Carmen contuvo el aliento, con todo su cuerpo tenso detrás de la puerta del oscuro vestuario. Mantenía la vista fija en la estrecha rendija entre la puerta y el marco, su única ventana a un mundo que acababa de ponerse del revés. La primera silueta en salir fue la del doctor Morales. Todavía llevaba su uniforme quirúrgico azul, pero ya se había bajado la mascarilla hasta el cuello. No parecía un médico que acabara de luchar por la vida de un paciente crítico. No parecía cansado, ni estresado, ni triste. Parecía relajado, con movimientos metódicos, se quitaba unos guantes de goma manchados con lo que Carmen ahora sabía que era sangre falsa. Sintió la primera oleada de náuseas. Luego apareció una segunda silueta. Carmen esperaba una camilla. Esperaba un cuerpo indefenso cubierto por una manta. Esperaba el pitido de un monitor cardíaco. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Era Javier, su marido. Javier no estaba tumbado. No lo empujaban en una camilla. Javier estaba caminando. Salió del quirófano por su propio pie. Él también llevaba un uniforme quirúrgico azul, como si fuera parte del equipo y no el paciente. Se estiró, girando el cuello de lado a lado como si hubiera estado sentado demasiado tiempo. Estaba sano, fuerte y completamente ileso. Carmen se tapó la boca con ambas manos. Un gemido de desesperación casi se le escapó de la garganta. Esto era imposible. Era una alucinación. Tenía que ser el efecto del shock y el pánico. Y entonces salió una tercera persona, una mujer. Era alta, esbelta, con una larga melena rubia, y bajo su bata de médico llevaba un elegante vestido de noche. Carmen la reconoció al instante. María, la asistente personal de Javier, la que siempre la miraba con desdén en los eventos de la empresa. Javier siempre le había dicho a Carmen que sus celos eran infundados.
resultó que Carmen no estaba ciega. Simplemente había sido ingenua. El plan funcionó a la perfección. La voz de Javier sonó nítida en el silencioso pasillo. Era profunda y tranquila, sin el más mínimo temblor de dolor. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El doctor Morales se rió entre dientes mientras tiraba los guantes a un contenedor de residuos biológicos. Por supuesto que funcionó. El personal de urgencias está de mi parte. El informe falso del accidente está en el sistema. La falsa ambulancia cumplió su cometido. Oficialmente, ahora mismo, el señor Javier ha sufrido una hemorragia interna grave. Me muero por ver la cara de Carmen, dijo María con una voz que sonaba como el siseo de una serpiente. Le entregó a Javier una botella de agua. Seguro que está en camino, llorando a mares, presa del pánico. Pobre idiota. Javier se rió. Se rió. Esa risa que una vez siempre tranquilizaba a Carmen, ahora sonaba como la de un demonio. Estará completamente destrozada. Es tan estúpida. Carmen se mordió la palma de la mano. El dolor físico no era nada comparado con el de su corazón. No solo la habían traicionado. Se estaban burlando de ella. La habían convertido en el chiste de su macabro plan. Lo importante es que cuando llegue, intervino el doctor Morales, su tono volviéndose serio de nuevo. Tenemos que interpretar nuestros papeles, Javier. Tienes que ir a la sala de recuperación. Rápido. Túmbate, te pondremos el suero y los monitores. Tienes que parecer débil pero estable. Postoperatorio. Lo sé, dijo Javier poniendo los ojos en blanco. Estoy débil, pero gracias a este gran doctor, he sobrevivido. Yo me encontraré con Carmen en la sala de espera, continuó el doctor Morales. Le daré las buenas y las malas noticias. La operación fue un éxito. La hemorragia se detuvo. Pero... Hizo una pausa dramática. ¿Pero? Preguntó María, con los ojos brillando de expectación. Pero... dijo el doctor Morales, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Le diré que durante la cirugía encontramos algo más. Un coágulo de sangre muy peligroso cerca del hígado. Le diré que necesito su firma para un segundo procedimiento mañana por la mañana. Un procedimiento de limpieza interna, muy urgente y de alto riesgo. Por supuesto, añadió Javier con una sonrisa maliciosa. Exacto, asintió el doctor Morales. Un procedimiento con un riesgo muy alto de complicaciones con la anestesia. Si algo le pasara en la mesa de operaciones, sería una lástima, pero habríamos hecho todo lo posible. Carmen finalmente lo entendió. Todo encajó en su sitio. El objetivo no era Javier. El accidente no era real. Todo era un montaje para ella. Su mente retrocedió 3 semanas. Javier había llegado a casa con una pila de papeles de una nueva póliza de seguro de vida por varios millones de euros. Carmen le preguntó por qué necesitaban una nueva. Él dijo que era para asegurar su jubilación, su futuro. Carmen recordó haber bromeado. ¿Por qué soy yo la asegurada? Deberías ser tú, con lo peligroso que es tu trabajo en las obras. Javier simplemente se rió y dijo, es parte de un paquete de inversión, cariño, tú solo firma. Y Carmen, confiando como siempre, firmó. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Y la discusión de esa tarde no había sido sobre los gastos. Carmen se había quejado de que la prima del nuevo seguro era demasiado cara. Le había pedido a Javier que lo cancelara. No es de extrañar que se enfadara tanto. Carmen, sin saberlo, estaba arruinando su plan de asesinato. Y cuando ella no despierte de la mesa de operaciones, la voz de Javier la sacó de sus horribles pensamientos. La indemnización del seguro son millones de euros. Podremos irnos de este país y empezar una nueva vida en Suiza. María se rió y se colgó del brazo de Javier. Ya he reservado los billetes para Zúrich. Los 3, su marido, su amante y el médico de su familia. Los 3 habían planeado su asesinato con tanto detalle en el lugar que debería ser el más seguro del mundo. Un hospital. La sangre de Carmen ya no estaba helada. Empezó a hervir. El miedo que la había paralizado se estaba transformando lentamente en algo más. Algo frío, duro y afilado. Furia. Los vio a los 3 alejarse tranquilamente por el pasillo, alejándose del quirófano. Probablemente doblaron la esquina para coger el ascensor hacia la sala de recuperación. El sonido de sus pasos se desvaneció. El pasillo volvió a quedar en silencio. Carmen se apoyó en la puerta, su cuerpo temblando violentamente. Pero ya no era por miedo. Temblaba de pura rabia. Estaba atrapada sola en un oscuro y sofocante vestuario, mientras sus asesinos estaban en la misma planta, esperando que cayera en su trampa. Tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? De repente, oyó un sonido en su puerta, no en el pasillo. Un suave clic.
Alguien estaba metiendo una llave desde fuera. Carmen se quedó helada. Se le paró el corazón. «Saben que estoy aquí. María, Javier, el doctor Morales. Se dieron cuenta de que alguien estaba escuchando. Han vuelto a por mí». El pomo de la puerta giró lentamente. La puerta se abrió con un leve crujido. Un haz de luz del pasillo atravesó la oscuridad, cegando a Carmen. Una pequeña figura con uniforme azul entró rápidamente. «Señora Carmen», susurró. Una oleada de alivio tan inmensa recorrió a Carmen que casi le fallaron las piernas. Era la enfermera Clara. Clara cerró rápidamente la puerta y volvió a echar la llave desde dentro. Se apoyó en ella, jadeando. Bajo la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta, su rostro estaba pálido como el de un fantasma. «¿Los ha visto, señora?», preguntó Clara con la voz temblorosa. Carmen no podía hablar. Solo pudo asentir. Lágrimas de rabia y traición finalmente rodaron por sus mejillas. «¿Y ha oído su conversación?», insistió Clara. Carmen asintió de nuevo. «Todo», susurró con voz ronca. «El seguro, la falsa operación, el plan que tienen para mí mañana». Clara cerró los ojos por un momento, como si sintiera el dolor con ella. Dios mío, lo sospechaba. Pero oírlo. ¿Por qué? ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Carmen, mirando a la joven enfermera. «Se está jugando todo». Clara se sentó en el suelo junto a Carmen y respiró hondo. Llevo mucho tiempo sospechando del doctor Morales, desde que era una enfermera novata en la administración de quirófanos. Carmen escuchaba, aferrándose al brazo de Clara como si fuera el único ancla en su mundo recién destrozado. «No es un médico», dijo Clara en voz baja, con la mirada perdida en las taquillas de enfrente. «Es un carnicero. Su especialidad son los accidentes. En la mesa de operaciones. Busca pacientes ricos con grandes pólizas de seguro. O pacientes ancianos sin familia. Programa una cirugía sencilla. Luego, durante la operación, hay complicaciones. Una reacción fatal a la anestesia. Una hemorragia inesperada. Algo que nunca se puede probar como negligencia médica. El paciente muere», continuó Clara, con la voz endurecida. «La indemnización se paga. Y de alguna manera, el doctor Morales siempre recibe una generosa donación para su investigación unas semanas después. Es un ser despreciable. Pero, ¿cómo sabía lo de Javier? ¿Lo mío?», preguntó Carmen. «Esta noche estaba de guardia en la planta de cirugía», explicó Clara. «Vi la cirugía de emergencia programada a nombre de Javier. El código era traumatismo abdominal cerrado. Pero había algo raro. No había datos de respaldo de urgencias. Normalmente, los datos de un paciente de urgencias entran automáticamente. Esto estaba en blanco. Era como si este paciente hubiera aparecido de la nada frente al quirófano». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. «Por curiosidad», continuó Clara, «usé mi acceso para comprobar los registros del sistema. Vi que el propio doctor Morales había introducido los datos manualmente desde su ordenador, algo muy inusual para un cirujano tan prestigioso. Así que hice algo imprudente. Conocía el código de acceso a su despacho. Hace una hora, mientras él se preparaba para la cirugía, me colé dentro. Tenía que saber qué estaba ocultando». Los ojos de Clara brillaron. En un cajón cerrado de su escritorio encontré el archivo real. A nombre de Javier. No eran datos de un accidente. Era un informe de un chequeo médico completo, de hace 2 días. El resultado estaba en perfecto, absoluto estado de salud. «Claro que lo estaba», pensó Carmen con amargura. «Y en el mismo cajón». La voz de Clara se hizo aún más baja. «Estaba su archivo, señora. Una copia de la nueva póliza de seguro de vida. La cantidad era astronómica. Y al final, en la sección de médico asesor, estaba el nombre del doctor Morales. Todo encajaba. El falso accidente, la falsa operación y el plan para una segunda y mortal operación para Carmen. «Supe que no tenía mucho tiempo», dijo la enfermera Clara. «Sabía que la llamarían. No sabía cuál era su plan, pero sabía que no podía encontrarse con ellos antes de saber la verdad. Corrí al pasillo, esperando poder interceptarla, y por suerte, lo conseguí». Carmen apretó la mano de la enfermera. «Me ha salvado la vida, Clara». «Todavía no», dijo Clara con seriedad. «Apenas estamos empezando. Ellos saben que viene. La están esperando». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Carmen, sintiendo que el pánico volvía a apoderarse de ella. «No puedo. No puedo actuar. No puedo mirar a Javier a la cara y fingir que estoy triste». «Tiene que hacerlo», dijo Clara con firmeza. «Tiene que interpretar su papel, igual que ellos interpretan el suyo. Ahora mismo,
Habrán trasladado a Javier a la sala de recuperación, al final de este pasillo. La llamarán en cualquier momento. Tiene que fingir que está destrozada, triste, aliviada de que haya sobrevivido. Lloré. Las instrucciones de Clara eran rápidas y precisas. Cuando le entreguen los papeles para la operación de mañana, tiene que negarse. Si me niego, sospecharán. No se niegue rotundamente. Diga que está en shock, que necesita tiempo para pensar, que tiene que llamar primero a su suegra. Cualquier excusa. Lo importante es que no firme nada esta noche. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Carmen. Para conseguir pruebas físicas, dijo Clara. No podemos huir. La perseguirán. No podemos ir a la policía solo con nuestra historia. Dirán que es una mujer histérica. Necesitamos pruebas irrefutables. ¿Qué pruebas? Primero, el informe de salud real de Javier que vi en el despacho del doctor Morales. Segundo, el archivo de la cirugía falsa de Javier en el sistema. Y tercero, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿Cámaras de seguridad? Sí, estoy segura de que Javier no llegó a este hospital en ambulancia, dijo Clara. Vino por su cuenta. Lo más probable es que aparcara en el aparcamiento subterráneo del personal, que está más apartado. Si podemos conseguir la grabación de las cámaras de seguridad de esta noche, de él entrando tranquilamente en el hospital, destrozaremos toda su coartada del accidente. El despacho del doctor Morales está en el sótano, dijo Carmen, su cerebro empezando a funcionar. Correcto. Junto a la sala de archivos y la sala de servidores de las cámaras, confirmó la enfermera Clara. Es su guarida. La enfermera Clara sacó una tarjeta blanca de su bolsillo. Es una tarjeta de acceso maestra de repuesto. La cogí del mostrador de recepción antes. Pero hay un problema. El pasillo del sótano está vigilado por cámaras, y el doctor Morales a menudo la supervisa él mismo desde su ordenador. Carmen miró la tarjeta en la mano de Clara. Parecía pesar 1 tonelada. Yo crearé una distracción, dijo Clara. Voy a activar la alarma de incendios de una planta superior. Eso mantendrá ocupados a todos los guardias de seguridad. Le dará algo de tiempo. ¿A mí?, preguntó Carmen, con el corazón desbocado. Tiene que bajar al sótano a hurtadillas, dijo Clara, mirando a Carmen directamente a los ojos. Entre en el despacho del doctor Morales y encuentre el archivo real de Javier. Luego vaya a la sala de servidores. Consiga las grabaciones de las últimas horas. Si tiene un cable de datos, puede transferirlas a su teléfono. Carmen se palpó los bolsillos del pijama. Tenía el teléfono, pero no el cable. Use esto, dijo Clara, desenganchando una pequeña memoria USB del llavero de su uniforme. Conéctela al servidor y copie los datos. Rápido. Clara, no sé cómo hacerlo. Puede hacerlo, la interrumpió Clara. Tiene que hacerlo. Es nuestra única oportunidad. Después, nos vemos en la salida de emergencia del sótano. Saldremos de aquí juntas. La enfermera Clara acababa de asignarle una misión imposible: bajar a la boca del lobo y robar pruebas mientras sus asesinos campaban a sus anchas en la planta de arriba. Justo en ese momento, el teléfono en la mano de Carmen vibró. El nombre en la pantalla hizo que su sangre volviera a hervir. Doctor Ricardo Morales. «Han empezado», susurró la enfermera Clara, con los ojos muy abiertos. Contesté. Interprete su papel. Débil, histérica, sumisa. Carmen respiró hondo. Deslizó el dedo por la pantalla para contestar. Carmen respiró profundamente. El aire viciado del vestuario parecía oprimirle los pulmones. En su mano el teléfono vibraba como una serpiente furiosa. El nombre del doctor Ricardo Morales brillaba en la pantalla. Este era su escenario. Era hora de actuar. Conteste, susurró la enfermera Clara. Recuerde. Débil. Histérica. Sumisa. Carmen deslizó el icono verde y se llevó el teléfono a la oreja. Convocó todo el dolor y la traición que acababa de sentir, y lo canalizó en una voz llena de miedo, forzando un sollozo convincente. «¿Sí, doctor?» «Señora Carmen, gracias a Dios». La voz del doctor Morales al otro lado era tan cálida, tan afectuosa, tan llena de compasión, que a Carmen le dieron ganas de vomitar. «¿Dónde está?» «La estábamos esperando. Tengo que hablar con usted». «¿Yo? Acabo de llegar. Javier, mi marido». «¿Cómo está, doctor?» sollozó Carmen, interpretando su papel a la perfección. Hubo una pausa dramática. «Es un hombre fuerte, señora Carmen. La operación ha sido muy difícil. Casi lo perdemos. La hemorragia era muy grave». Carmen cerró los ojos, imaginando a Javier saliendo del quirófano, tan sano. «Mi equipo y yo hemos conseguido detener la hemorragia. Aún está muy débil, pero ha superado lo peor. Está en la sala de recuperación.
cerca del área quirúrgica de la cuarta planta. Oh, gracias a Dios, lloró Carmen de nuevo, esta vez fingiendo alivio. Puede verlo ahora, pero hay otro asunto que debemos discutir inmediatamente. Para los siguientes pasos. El tono del doctor Morales se volvió serio. Reúnase conmigo en la sala de recuperación 2. Sí, doctor. Ahora mismo voy. Carmen colgó. Miró a la enfermera Clara, con el rostro endurecido. Es la hora, dijo Carmen. Recuerde, dijo Clara, agarrando a Carmen por los hombros. Le presentarán los papeles. No firme. Ponga cualquier excusa. Diga que está en shock, que tiene que llamar a la familia. Y luego salga de allí. Yo me encargo de la distracción. Baje al sótano por el ascensor de servicio que hay al final del pasillo, cerca de las escaleras de emergencia. La esperaré en la salida del sótano. Traiga las pruebas. Carmen asintió. Abrió silenciosamente la puerta del vestuario. El pasillo estaba en calma. Respiró hondo una vez más y salió. Ya no caminaba como la Carmen aterrorizada. Caminaba como una Carmen a la casa. Pero por fuera, era una esposa devastada. Caminó por el pasillo, con un andar deliberadamente inestable. Vio la puerta marcada como Sala de Recuperación 2. La empujó suavemente. La habitación estaba más oscura, iluminada solo por el resplandor de los monitores junto a la cama, y allí estaban, el doctor Morales, de pie junto a la cama, con un portapapeles. La serpiente María, de pie en un rincón, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. Y en la cama, yacía Javier. Carmen casi soltó una carcajada amarga. Su actuación era impecable. El rostro de Javier estaba maquillado para parecer pálido. Una vía intravenosa, que Carmen estaba segura de que solo contenía suero salino, estaba conectada al dorso de su mano. Un monitor de ECG a su lado emitía un bip, 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 constante y convincente. Los ojos de Javier estaban cerrados. Su pecho subía y bajaba con una respiración controlada para parecer débil. «¡Javier! ¡Oh, cariño!». Carmen corrió al lado de la cama y comenzó a sollozar histéricamente. Le cogió la mano. Estaba cálida y fuerte. No era la mano de un hombre que acababa de rozar la muerte. Carmen tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no aplastar los dedos de su marido. «Doctor, está tan pálido», dijo Carmen, volviéndose hacia el doctor Morales, con los ojos llenos de lágrimas falsas. El doctor Morales le dio una palmadita en el hombro. «Ha perdido mucha sangre, señora. Pero se recuperará. Como le he dicho, es fuerte. Gracias a Dios. Pero», dijo el doctor Morales, la palabra que Carmen estaba esperando. «Hay un problema». Carmen levantó el rostro, con una expresión de miedo. «¿Qué problema, doctor?». Mientras operábamos para detener la hemorragia, explicó pacientemente el doctor Morales, como si hablara con un niño, encontramos algo inesperado. Un coágulo de sangre bastante grande cerca del hígado. No está relacionado con el accidente, pero es extremadamente peligroso. Podría reventar en cualquier momento. Carmen lo miró con los labios temblorosos. «¿Quiere decir? Tenemos que extirparlo de inmediato», dijo el doctor Morales con firmeza. «Ya he programado una segunda cirugía de emergencia para mañana a las 9 de la mañana. Un procedimiento de limpieza». En el rincón, María contuvo una sonrisa. «Otra operación», susurró Carmen. «Es por su seguridad». Pero el doctor Morales pasó una página en su portapapeles. «El procedimiento es muy arriesgado. Es una zona delicada. Hay un alto riesgo de complicaciones con la anestesia y de hemorragia interna. Necesito su consentimiento». El doctor Morales le tendió el portapapeles a Carmen. En él había una hoja titulada «Consentimiento para cirugía de alto riesgo». Y debajo, una línea en blanco esperando su firma. La firma de su propia sentencia de muerte, que más tarde se cambiaría a su nombre. O quizás era el consentimiento para Javier que luego usarían como pretexto para operarla a ella. Fuera lo que fuese, era la trampa. De repente, los ojos de Javier se entreabrieron ligeramente. «Carmen», susurró débilmente, como un actor de tercera. «Firma, cariño. Yo confío en el doctor Morales». María dio un paso al frente. «Señora Carmen, Javier lo necesita. Por favor, no lo dude. Es por él». Los tres la rodearon. 3 lobos esperando a un cordero. Carmen miró el bolígrafo que le ofrecía el doctor Morales. Miró la cara de falso enfermo de Javier. Miró la sonrisa cínica de María. «Yo...». Carmen empezó a temblar violentamente, esta vez a medias de verdad. «No puedo». «Señora Carmen, es urgente», la apremió el doctor Morales, su sonrisa empezando a desvanecerse. «No puedo», gritó Carmen apartando el portapapeles.
Yo me siento mareada. Tengo náuseas. Otra operación. De alto riesgo. Tengo que llamar a mi suegra, a la madre de Javier. No puedo tomar esta decisión sola. Fingió ahogarse en un sollozo. Necesito tomar un poco de aire. Necesito ir al baño. Antes de que el doctor Morales o María pudieran reaccionar, Carmen salió corriendo de la habitación. Oyó al doctor Morales gritar su nombre. «Señora Carmen, espere». Pero Carmen no se detuvo. Corrió por el pasillo, dobló una esquina y pasó por delante del puesto de enfermeras. No fue al baño más cercano, corrió hacia el final del pasillo, hacia donde la enfermera Clara le había indicado antes. Justo cuando llegaba a la última esquina, una ensordecedora alarma de incendios resonó por todo el edificio. El sonido venía de una planta superior. Las enfermeras empezaron a salir de las habitaciones, confundidas. Un guardia de seguridad corrió hacia los ascensores principales, hablando por su radio. Era la distracción de Clara. En medio del caos, nadie se fijó en Carmen. Vio una puerta metálica que decía «Ascensor de servicio, solo personal». Deslizó la tarjeta que Clara le había dado. La puerta se abrió. Carmen entró en la estrecha cabina metálica, que olía a aceite. Pulsó el botón S de sótano. Las puertas del ascensor se cerraron, amortiguando el caótico sonido de la alarma. Sola, en el ascensor descendente, Carmen se apoyó contra la pared, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había ganado el primer asalto, pero ahora estaba bajando a la boca del lobo. El ascensor de servicio se detuvo con un suave ding, y las puertas se abrieron. La vista que tenía ante ella contrastaba fuertemente con la planta quirúrgica, limpia y bien iluminada. El sótano del hospital era oscuro, frío y olía a humedad. Grandes tuberías recorrían el bajo techo, algunas goteando agua sobre el suelo de hormigón agrietado. El sonido de la alarma de incendios de arriba era un eco lejano y apagado. Carmen salió, con la tarjeta de Clara fuertemente apretada en la mano. Estaba sola en un silencio espeluznante. Siguió las señales apenas visibles en las paredes: archivos, mantenimiento, sala de servidores. Al final del pasillo, en una zona un poco más iluminada, las vio. 2 puertas, una al lado de la otra. Una decía «Dr. Ricardo Morales, jefe de cirugía». La otra era una pesada puerta metálica que decía «Sala de servidores, acceso restringido». Esta era su guarida. Carmen decidió ir primero al despacho del doctor Morales a por el informe médico de Javier. Deslizó la tarjeta. La pesada puerta de madera se abrió sin hacer ruido. Se deslizó dentro. El despacho era sorprendentemente lujoso. Alfombras gruesas, un enorme escritorio de caoba y altísimas estanterías. Olía a café caro y a cuero. El dinero de la negligencia médica debía de ser bueno. Carmen corrió hacia el escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave. Maldita sea. No tenía tiempo para forzarlos. Su mirada se dirigió a las estanterías. Entre los gruesos tomos de medicina, había filas de archivadores. Leyó las etiquetas. Agenda de investigación. Pacientes. Sacó el de pacientes. No estaba. Sacó otro. Proyectos especiales. Y dentro, lo encontró. Una delgada carpeta sin etiqueta. La abrió. El corazón le dio un vuelco. Ahí estaba. El informe del chequeo médico de Javier, fechado hacía 2 días. En la parte inferior, un gran sello rojo decía: Condición física óptima. Junto a él, había otra carpeta más gruesa. Carmen la abrió. Eran informes financieros, un aviso final de un banco, una solicitud de quiebra por una deuda multimillonaria a nombre de la empresa de Javier. Aquí estaban las pruebas físicas y el motivo. Carmen sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la cámara. Fotografió cada página, una por una. La página del chequeo, la del sello de óptima y las de las deudas bancarias. Hecho. Volvió a colocar los archivos en su sitio. Ahora, las cámaras. Salió del despacho, cerrando la puerta sigilosamente. Se dirigió a la puerta metálica de la sala de servidores. Deslizó la tarjeta. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire frío y un fuerte zumbido la recibieron. La sala estaba llena de racks de servidores, con luces verdes y amarillas parpadeando. Localizó una pila de monitores y grabadores de vídeo en un rincón. Leyó las etiquetas: vestíbulo, pasillo 4 hora planta, urgencias y, finalmente, aparcamiento subterráneo personal. Bingo. Sacó la memoria USB que Clara le había dado y la insertó en un puerto USB del grabador. Una barra de progreso apareció en la pequeña pantalla del monitor. Copiando. El corazón de Carmen latía al ritmo del porcentaje que subía lentamente. 10%, 20%.
Vio la grabación en tiempo real del aparcamiento. Estaba desierto. 30%. 40%. Por favor, date prisa. 50%, 60%. De repente oyó un ruido. No dentro de la sala de servidores, sino fuera, en el pasillo del sótano. Pasos. 2 personas caminando rápido. El corazón de Carmen se detuvo. La alarma de incendios debía de haberse apagado. La estaban buscando. 70%, 80%. Los pasos se acercaban. Se detuvieron justo fuera. No puede haber ido muy lejos. Oyó la voz nítida del doctor Morales. Tú comprueba mi despacho. Yo comprobaré la sala de servidores. Carmen entró en pánico. Miró la pantalla. 95%. 98%. El pomo de la puerta de la sala de servidores empezó a girar. 99%. Copia completa. Carmen arrancó la memoria USB. Justo cuando la puerta de la sala de servidores se abría, Carmen se giró, su cuerpo chocando contra un rack de servidores detrás de ella. En el umbral estaba el doctor Morales, con los ojos ardiendo de rabia. Detrás de él, María sonreía triunfante. ¿Me buscabas, Carmen?, se burló María, con una voz dulce pero mortal. Ha sido un buen juego, señora Carmen, dijo el doctor Morales, entrando en la habitación. Miró el grabador de vídeo y luego la memoria USB en la mano de Carmen. Esconderse en el vestuario. Fingir un ataque de histeria. Correr al sótano. ¿De verdad pensaba que éramos tan estúpidos? ¿Y la enfermera Clara?, susurró Carmen. ¿Esa pequeña entrometida? Se rió el doctor Morales. Ya nos hemos encargado de ella. No molestará a nadie más. El estómago de Carmen se retorció de terror. ¿Qué le habían hecho a Clara? Creías que eras lista, ¿eh?, dijo María, dando un paso adelante y arrebatándole el teléfono a Carmen. Miró la galería de fotos. Ah, nuestras pruebas. Qué adorable. Borró las fotos, una por una, delante de los ojos de Carmen. Javier, el dinero. Todo borrado. Pero tengo esto, gritó Carmen levantando la memoria USB. La grabación de Javier entrando caminando. Esto no podéis borrarlo. El doctor Morales sonrió. Fue la sonrisa más fría que Carmen había visto nunca. ¿De verdad? Fíjate bien en lo que has copiado. Carmen estaba confundida. Esa grabación que tanto te ha costado copiar, explicó el doctor Morales, como si instruyera a un estudiante, es un bucle de la grabación de anoche, preparado especialmente para cualquiera que viniera a husmear. Carmen miró la memoria USB en su mano. Ahora se sentía inútil. Y los archivos de mi despacho, continuó el doctor Morales. Ese informe médico. Era una copia falsa que plantamos allí. A propósito. Como cebo. Los originales ya están destruidos. Era una trampa. Toda su huida al sótano había sido una trampa. La habían dejado escapar de la sala de recuperación a propósito. La habían conducido hasta aquí. Bienvenida a la trampa, señora Carmen, dijo el doctor Morales. Ahora tienes 2 opciones. O firmas el consentimiento por las buenas. María dio un paso al frente. Sacó algo de detrás de su espalda. Una gran jeringuilla llena de un líquido transparente. O haremos que lo firmes, dijo María. Y después de eso, podemos proceder con tu segundo procedimiento. Aquí mismo, ahora mismo. La fría sala de servidores de repente se sintió caliente y sofocante. Las paredes de zumbantes racks de servidores parecían cerrarse sobre ella, atrapándola con sus 2 depredadores. Las palabras del doctor Morales la habían golpeado como un martillo. El pendrive era falso. Las fotos en su teléfono habían sido borradas. La enfermera Clara había sido neutralizada. Estaba sola. Cada paso que había pensado que era un movimiento inteligente era en realidad un camino que ellos habían trazado para ella. Había bailado al son de su música y ahora había llegado al final de la canción, justo en las fauces del lobo. María sonrió. Era una sonrisa de pura satisfacción. Hizo girar la gran jeringuilla en su mano. El líquido transparente en su interior brillaba bajo las luces fluorescentes. Vamos, Carmen, siseó María. Elige. ¿Firmas por las buenas o te echamos una siestecita primero? El doctor Morales volvió a presentar el portapapeles. La línea para la firma parecía burlarse de ella. Se acabó el tiempo de juego, señora Carmen. Tenemos un horario que cumplir. La mente de Carmen trabajaba a toda velocidad. El miedo estaba ahí, un miedo frío y paralizante. Pero debajo de él, la furia que había sentido antes en el vestuario comenzó a arder de nuevo. Ya no era una brasa, sino un infierno que consumía el miedo. Creían que habían ganado. Creían que ella era la esposa sumisa y estúpida. Estaban muy equivocados. Si las nuevas pruebas son falsas, tendré que usar las antiguas. Carmen levantó las manos, fingiendo temblar.
Miró al doctor Morales con ojos suplicantes. De acuerdo, yo he perdido. Han ganado. El doctor Morales sonrió levemente. Una sabia elección. Firmaré, dijo Carmen con voz ronca. Pero por favor, déjenme hacer una llamada rápida a mi suegra. Solo quiero oír su voz una vez más. María resopló. Oh, qué dramática. El doctor Morales pareció considerarlo por un momento. Nada de llamadas. Firma ahora. Se estaba impacientando. Al menos devuélvanme mi teléfono. Entonces, dijo Carmen, señalando su teléfono en la mano de María. Los contactos de mi familia están ahí. Yo solo quiero ver una foto de mi madre. María puso los ojos en blanco, pero miró al doctor Morales, quien asintió levemente. Dáselo. De todos modos, no puede llamar a nadie desde este sótano. Hemos bloqueado todas las señales. Por supuesto que lo habían hecho. Lo habían planeado todo. María arrojó el teléfono a los pies de Carmen. Toma. Carmen se agachó lentamente, cada movimiento calculado para parecer derrotado y roto. Recogió el teléfono. Sus manos temblaban, pero esta vez, ella las controlaba. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Sostuvo el teléfono, mirando la pantalla oscura. Gracias, susurró. Se enderezó, y en un instante, todo su comportamiento cambió. Su espalda, antes encorvada, ahora estaba recta. Sus ojos suplicantes ahora eran una mirada dura y fría. Su rostro, antes pálido, ahora estaba tenso. El doctor Morales y María sintieron el cambio. Sus sonrisas vacilaron ligeramente. Tienen razón, dijo Carmen, con voz plana y fría. Ha sido un buen juego, un buen cebo. Pero se equivocaron en una cosa. ¿Y qué es eso?, se burló María. Creyeron que descubrí la podredumbre de mi marido esta noche, dijo Carmen, pero llevo meses oliendo esta basura. Desbloqueó su teléfono. María había borrado las fotos de la galería, pero María no sabía cómo encontrar una carpeta de audio oculta. Antes de firmar, dijo Carmen, me gustaría que escucharan esto. Tómenselo como una canción de cuna. Pulsó el botón de reproducción. Durante un segundo, no pasó nada. Luego, una voz llenó la sala de servidores. La voz de Javier, clara y nítida. No me importa una mierda tu gratitud. Solo asegúrate de que los honorarios de consultoría estén en la cuenta suiza para fin de mes. 2 millones. Límpialos. No quiero saber cómo. Solo asegúrate de que... La grabación era de hace 3 meses. Una llamada entre Javier y un socio. Javier estaba organizando sobornos y blanqueo de capitales para su último proyecto de construcción. Carmen lo había grabado en secreto mientras discutía en su despacho en casa, pensando que podría usarlo como arma en un futuro divorcio. Nunca imaginó que lo usaría para salvar su vida. El doctor Morales y María se quedaron helados. Sus rostros se pusieron pálidos. Eso, tartamudeó el doctor Morales. Eso no tiene nada que ver con esto. Oh, claro que sí, doctor, dijo Carmen, dando un paso adelante. Esto prueba el carácter de mi marido, prueba que es un criminal. Y esta grabación, combinada con mi testimonio, hará que la policía investigue todos sus negocios, incluyendo sus negocios de seguros con usted. No saldrás viva de esta habitación, siseó María, levantando la jeringuilla. Probablemente no, dijo Carmen, con la mirada desafiante. Pero este teléfono, levantó el teléfono en alto, está grabando toda nuestra conversación en esta habitación desde el momento en que entraron. Era un farol. La señal estaba realmente cortada. No podía estar transmitiendo nada. Pero ellos no lo sabían. Y esta grabación, continuó Carmen alzando la voz, está conectada a la nube. Si mi corazón se detiene, o si no introduzco una contraseña en los próximos 5 minutos, esta grabación, la grabación de su confesión, de sus amenazas, junto con la grabación del blanqueo de capitales de Javier, se enviará automáticamente a mi abogado, al editor jefe del periódico nacional y a mi suegra. Los ojos del doctor Morales se abrieron de par en par por el terror. El farol había funcionado. Se lo había creído. «Deténla», gritó el doctor Morales, presa del pánico. «María, inyéctala ahora». María salió de su estupor. Gritó y se abalanzó sobre Carmen, con la jeringuilla apuntando como una daga. Carmen retrocedió, chocando contra los fríos racks de servidores. No había a dónde huir. Levantó las manos para protegerse la cara, preparándose para el pinchazo de la aguja. «¡Alto!». Una nueva voz resonó en el espacio subterráneo, una voz llena de furia y autoridad.
La puerta de la sala de servidores, que el doctor Morales había cerrado, se abrió de golpe. En el umbral estaba Javier. Todavía llevaba su falso uniforme de quirófano. Su rostro estaba rojo de ira. Sus ojos ardían. No parecía un paciente débil. Parecía un rey que acababa de descubrir que sus subordinados lo habían traicionado. ¿Qué demonios estáis haciendo aquí?, rugió Javier, su voz resonando. El plan era la sala de recuperación, no el sótano. Se detuvo en seco, asimilando la escena que tenía ante él. Un doctor Morales presa del pánico, una María congelada con una jeringuilla en la mano, y Carmen, de pie, erguida frente a un servidor, sosteniendo su teléfono como un arma. Javier miró a Carmen, y la furia en su rostro se transformó lentamente en sorpresa, y luego en una fría máscara de odio. Por fin lo entendió. Su esposa lo sabía todo. Un punto muerto. 4 personas en la zumbante sala de servidores. Los 3 depredadores ahora se miraban unos a otros con desconfianza. Su presa estaba en el centro, sosteniendo la carta más importante. Javier entró. Sus ojos nunca abandonaron a Carmen. Así que, dijo en voz baja peligrosa, «Lo sabías». «Lo sabía todo, Javier», replicó Carmen, su voz igualmente fría. «La falsa operación. El seguro. Tu plan para matarme mañana en la mesa de operaciones». Javier se volvió bruscamente hacia el doctor Morales. «Dijiste que ella no lo sabría. Dijiste que te habías encargado de la enfermera Clara. Ella nos tendió una trampa», tartamudeó el doctor Morales señalando a Carmen. «Fingió el ataque de histeria. Y tiene una grabación. Una antigua grabación tuya sobre tus negocios». El rostro de Javier se endureció. «¿Qué grabación? Ponla otra vez, Carmen», se ordenó mentalmente. Tenía que ponerlos unos contra otros. Carmen pulsó de nuevo el botón de reproducción. La voz de Javier, ordenando el blanqueo de 2 millones de euros, volvió a llenar la habitación. Javier cerró los ojos. Conocía esa grabación. Sabía exactamente cuándo había tenido lugar, pero no tenía ni idea de que Carmen la había grabado. «Tú», siseó Javier mirando a Carmen. «¿Así que este era tu plan? ¿Tenderme una trampa con eso?» «Eso es solo el principio», dijo Carmen. «Tenía que seguir presionando. Eso solo prueba tu carácter. Pero esto», levantó el teléfono de nuevo, «es la prueba de tus crímenes de esta noche». «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier. «Este teléfono», repitió Carmen su farol, «ha grabado cada palabra en esta habitación. La confesión del doctor Morales sobre haberse encargado de Clara. Las amenazas de María de inyectarme. Y ahora estás tú aquí, confirmando el plan». María y el doctor Morales retrocedieron un paso. Pero Javier se rió. Una risa seca y terrible. «¿Me tomas por idiota, Carmen? Esto es un sótano. No hay señal, ni nube, ni abogados. No se ha enviado nada». Javier se acercó. «Lo que sea que haya en ese teléfono será destruido aquí, contigo». El corazón de Carmen se hundió. Sabía que su farol había fallado. Javier la conocía demasiado bien. «Dame ese teléfono», ordenó Javier, extendiendo la mano. «No», susurró Carmen. «Dámelo». Javier se abalanzó. Fue más rápido de lo que Carmen esperaba. Su mano se cerró sobre la muñeca de ella, torciéndola brutalmente. Carmen gritó de dolor. El teléfono se le escapó de la mano, deslizándose por el suelo de hormigón. La pantalla se agrietó. Javier sonrió, levantando el pie para aplastarlo. «Se acabó el juego, cariño». Demasiado tarde. Una nueva voz, fuerte y segura, vino desde la puerta. Todos se giraron. En el umbral estaba la enfermera Clara. Estaba ilesa. No había sido neutralizada. Estaba de pie, erguida, con el rostro lleno de justa indignación. Y no estaba sola. Detrás de ella había 2 corpulentos guardias de seguridad del hospital, con rostros severos. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. El doctor Morales tropezó hacia atrás. «No, imposible». «¿De verdad creía que era tan estúpida, doctor?», dijo Clara entrando en la habitación. «¿Pensaba que enviaría a la señora Carmen sola a su guarida?» «¿Qué? ¿De qué hablas?», tartamudeó el doctor Morales. «La alarma de incendios de antes», explicó Clara. «No era una distracción para los guardias. Era una distracción para ustedes. Mientras estaban ocupados persiguiendo a Carmen, estos señores y yo», señaló a los guardias, «fuimos a la sala de control central. Desactivamos el bucle falso de este servidor. Tomamos el control». Clara señaló una cámara de seguridad en la esquina del techo de la sala de servidores. Su pequeña luz roja parpadeaba. «Estaba grabando. Cada palabra que han dicho en esta habitación», dijo Clara. «Cada amenaza, cada confesión, ha sido grabada en tiempo real por el jefe de seguridad del hospital». Javier, el doctor Morales y María miraron horrorizados esa cámara.
Estaban atrapados. Completamente atrapados. Y ese pendrive, añadió Carmen, señalando el pendrive que todavía estaba sobre la mesa del grabador. Ese era el verdadero cebo. Un cebo para mantenerlos ocupados. Carmen miró a Javier. Mientras me perseguían, Clara copió la grabación real de tu llegada. Tú entrando tranquilamente por el vestíbulo de personal, riéndote con María. Lo tenemos todo, seguro. Silencio. El zumbido de los servidores era el único sonido. El rostro de Javier estaba lívido. Su plan perfecto se había desmoronado. El doctor Morales fue el primero en quebrarse. Sabía que su carrera, su vida, había terminado. Sus ojos miraron frenéticamente a su alrededor. Vio la jeringuilla que María había dejado caer cuando Javier entró. Con un rugido desesperado, el doctor Morales se abalanzó sobre ella. No me atraparán. No atacó a Carmen. Atacó a la única persona con las pruebas técnicas, la enfermera Clara. «Clara, cuidado», gritó Carmen. Pero Clara no se movió. Lo había previsto. Mientras el doctor Morales se abalanzaba sobre ella, Clara no retrocedió. Dio un paso adelante, sacando su propia jeringuilla del bolsillo de su uniforme. Mucho más pequeña, pero igual de letal. «Esto», dijo Clara con calma, justo cuando el doctor Morales entraba en su radio de acción, clavando la jeringuilla directamente en el grueso muslo del doctor. «Es un sedante potente, dosis máxima. Conoce los efectos, ¿verdad, doctor?» El doctor Morales se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró la jeringuilla clavada en su muslo. Intentó sacarla, pero sus manos empezaron a temblar. Sus piernas cedieron. «Tú», siseó. Se desplomó en el suelo como un saco de patatas. Sus ojos se pusieron en blanco. Inconsciente. María gritó histéricamente al ver caer a su cómplice. Perdió por completo la compostura. No atacó. Se dio la vuelta e intentó abrirse paso entre los guardias de seguridad para huir. Pero el segundo guardia la agarró fácilmente del brazo y la esposó. Solo quedaba Javier. Se quedó allí, mirando aturdido al doctor Morales derrumbado, a María sollozando y a Carmen, que lo miraba con ojos intrépidos. Una furia ciega se apoderó de él. Si él caía, se llevaría a Carmen con él. «Todo esto es culpa tuya», rugió. Se olvidó de los guardias. Se olvidó de la cámara. Sus ojos solo veían a Carmen. Javier se lanzó hacia ella, sus manos preparadas para estrangular a su esposa. La habitación estalló en un caos. El grito furioso de Javier, «Todo esto es culpa tuya», resonó entre el zumbido de los servidores. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas por la adrenalina y el puro odio. Ya no veía a los guardias de seguridad ni le importaba la cámara que grababa. Su único objetivo era Carmen. Se abalanzó hacia adelante. El primer guardia de seguridad, que no estaba sujetando a María, reaccionó rápidamente. «Señor, no se mueva», gritó, interponiéndose para bloquear a Javier. Pero Javier, impulsado por la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo, tenía una fuerza inesperada. Embistió con el hombro el pecho del guardia, haciendo que el hombre se tambaleara. El segundo guardia no podía soltar a la forcejeante María. En una fracción de segundo, Javier había superado la defensa. Llegó a Carmen, extendiendo las manos. No le agarró el cuello. Agarró bruscamente el cuello de su ropa, tirando con fuerza. La cabeza de Carmen se sacudió hacia adelante y soltó un gemido de dolor. La otra mano de Javier arañó su hombro, sus uñas rasgando la tela de su pijama. «¡Te voy a matar!», gruñó, con el rostro a centímetros del de Carmen. Pero Carmen ya no era la misma mujer de hacía 3 horas. El miedo paralizante había desaparecido, reemplazado por un instinto primario de supervivencia. Cuando Javier tiró de ella, Carmen no se dejó arrastrar pasivamente. Levantó la rodilla con todas sus fuerzas, golpeando a Javier en el muslo. Él gruñó de dolor, pero no la soltó. Al contrario, se enfureció aún más. Empezó a sacudirla brutalmente. «¡Suéltala!», gritó Clara, corriendo para ayudar. Fue entonces cuando el primer guardia de seguridad se recuperó. Vio a Javier atacando a Carmen. No dio más avisos. Se abalanzó por detrás, rodeando el pecho de Javier con sus enormes brazos en un poderoso abrazo de oso. «Queda detenido. Queda detenido». El cuerpo de Javier se levantó del suelo, pero su agarre en la ropa de Carmen no cedió. Carmen fue arrastrada con él, casi ahogándose. «¡Suelta! ¡Suelta!», gritó Carmen, rasgando su propia ropa en un intento de liberarse del agarre de Javier. Javier ahora dirigió su furia hacia el guardia que lo sujetaba. Forcejeó, pateó y dio codazos hacia atrás. «Suéltame, cabrón. Ella es mía». «Cálmese, no se resista», ordenó el guardia,
intentando derribar a Javier al suelo. Pero Javier era demasiado salvaje. Se retorció con todas sus fuerzas, intentando liberarse del abrazo. Fue un movimiento desesperado, violento e imprudente. El brutal giro logró romper el agarre del guardia, pero también desequilibró al propio Javier. Tropezó hacia atrás. Su pie izquierdo se enganchó en la pierna del inconsciente doctor Morales, que yacía en el suelo. Carmen, Clara y los dos guardias de seguridad lo vieron todo en una horrible cámara lenta. Javier cayó hacia atrás. No cayó sobre el suelo liso. Cayó directamente hacia el rack del servidor principal, un sólido armazón de metal negro lleno de pesado hardware. Su espalda golpeó primero el rack, pero el impulso de su caída fue demasiado fuerte. Su cabeza se echó hacia atrás. La nuca y la base de su cráneo impactaron contra el afilado borde de acero del marco del servidor. El sonido no fue fuerte. No fue tanto un golpe como un crujido seco, un horrible crujido como el de una rama seca al partirse. Silencio. Todo el sonido en la habitación cesó. María dejó de gritar. Los guardias se quedaron helados. El zumbido constante de los servidores de repente sonó ensordecedoramente alto. Javier no se deslizó hasta el suelo. Quedó suspendido en una extraña posición sentada, con la espalda apoyada en el rack y la cabeza colgando hacia un lado en un ángulo antinatural. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia adelante, mirando a Carmen. Pero la mirada era diferente. La furia ardiente se había extinguido. Lo que quedaba era puro shock y confusión. «Javier», susurró Carmen dando un paso adelante. El guardia que lo había sujetado ahora se acercó con cautela. «Señor Javier, una ambulancia. Una ambulancia al sótano», le gritó a su compañero. Javier abrió la boca. No salió ningún sonido, solo un silbido superficial. Intentó levantar una mano. No se movió. Intentó mover las piernas. Permanecieron inmóviles. Un terror puro y absoluto. Un tipo de terror diferente a la rabia. Ahora llenaba sus ojos. Miró a Carmen. Intentó hablar de nuevo. Yo... Su voz era un susurro arenoso. «No puedo moverme. Mis piernas». Susurró de nuevo. «Mis manos. No siento nada». Carmen miró a su marido. El hombre que había intentado matarla segundos antes. El hombre que había planeado su muerte en una mesa de operaciones. El hombre que había fingido estar paralizado. Ahora. Estaba realmente paralizado. «Dios mío», susurró Clara, tapándose la boca. Carmen no sintió nada. Ni compasión, ni satisfacción. Solo un vacío frío. Miró a los ojos de aquel hombre, ahora llenos de lágrimas de genuino terror. La ironía era demasiado cruel, demasiado rápida, demasiado perfecta. El karma había llegado. No en un tribunal, no en una celda, sino aquí mismo. En la fría sala de servidores, en medio de su propio plan malvado, Javier estaba atrapado. Verdaderamente atrapado. No tras las rejas de una cárcel, sino en la prisión de su propio cuerpo. «No lo toque», gritó el guardia de seguridad al ver que Carmen se acercaba. «No le toque el cuello. Deje que el equipo médico se encargue». Carmen se detuvo. Se quedó allí, mirando a su ahora indefenso marido. El hombre sano se había convertido en un paciente real, mucho más grave de lo que jamás había fingido ser. Las puertas de la sala de servidores se abrieron de nuevo. Esta vez, era el verdadero jefe de seguridad, seguido de dos policías uniformados a los que había llamado en cuanto vio las imágenes en directo de la sala. Se detuvieron en el umbral, contemplando la escena, María, esposada y llorando, el doctor Morales, inconsciente en el suelo, Javier, paralizado contra un rack de servidores, y Carmen, de pie en medio de las ruinas de su vida, con la ropa rota pero erguida. El juego había terminado. El amanecer llegó lentamente. Los primeros rayos de sol se filtraron por las altas ventanas del vestíbulo del hospital, pero la luz le parecía extraña y distante a Carmen. Estaba sentada en una tranquila sala de descanso del personal, envuelta en una gruesa manta del hospital. La enfermera Clara estaba sentada a su lado, sosteniendo una taza de té caliente que otra enfermera les había traído. Ninguna de las dos hablaba. Se lo habían contado todo, una y otra vez. Al jefe de seguridad, a la policía. La sala de servidores se convirtió en una escena del crimen. El doctor Morales, en cuanto recuperó el conocimiento, fue esposado a una cama. María fue llevada en un coche de policía antes del amanecer, sus gritos histéricos resonando en el aparcamiento vacío. Y Javier, el equipo médico llegó con extrema precaución. Le pusieron un collarín, lo trasladaron a una tabla espinal y lo llevaron a urgencias, luego a resonancia magnética y finalmente a la unidad de cuidados intensivos de traumatología.
El diagnóstico llegó al salir el sol. Fractura y estallido de la vértebra 4. La médula espinal estaba seccionada. Era tetrapléjico. Completamente paralizado del cuello para abajo. Podía respirar por sí mismo, pero con dificultad. Podía mover los ojos y algunos músculos faciales. Pero eso era todo, para siempre. Los días siguientes fueron una nebulosa para Carmen. Se quedó en casa de sus padres, negándose a hablar con nadie excepto con su abogada. La noticia estalló. El escándalo del quirófano rojo del Hospital Central. Las fotos del doctor Morales. María y Javier estaban en todos los portales de noticias. La justicia fue rápida e implacable. La grabación de vídeo y audio de la sala de servidores era una prueba irrefutable. El doctor Morales se enfrentó a la mayor cantidad de cargos: conspiración para cometer asesinato, negligencia médica grave, fraude al seguro y agresión. El testimonio de Clara abrió la caja de Pandora de años de otros casos sospechosos de complicaciones quirúrgicas. Fue condenado a cadena perpetua, despojado de su licencia médica y murió en la ignominia. María, como cómplice, también fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato. Su hermoso rostro lloroso en el tribunal no conmovió al juez. Recibió una sentencia de 20 años de prisión. Clara fue aclamada como una heroína. Después de que el hospital renovara por completo su junta directiva, le ofrecieron un nuevo puesto. Supervisora jefe de ética y cumplimiento del paciente. Aceptó. Decidida a asegurarse de que nadie como el doctor Morales pudiera volver a operar. Y Carmen presentó la demanda de divorcio el mismo día que Javier fue trasladado de la UCI. Adjuntó las pruebas del intento de asesinato y la antigua grabación de audio sobre el blanqueo de capitales. El tribunal le concedió el divorcio inmediatamente en ausencia del demandado. Todos los bienes fueron congelados. La póliza de seguro de vida fue declarada nula. La deuda multimillonaria que Javier había creado siguió siendo su responsabilidad, o más bien, la responsabilidad del administrador designado por el Estado para gestionar sus bienes embargados. Carmen era libre, financiera, legal y emocionalmente. Un mes después, Carmen decidió que necesitaba cerrar este capítulo para siempre. Hizo una visita a Javier, y sería la última. Ya no estaba en un hospital de lujo. Estaba en un centro de cuidados a largo plazo, gestionado por el Estado para reclusos con necesidades médicas especiales. Su habitación era pequeña y olía a antiséptico y desesperación. Yacía en una cama especializada, con la cabeza inmovilizada por soportes. Solo sus ojos se movían, mirando al techo. Una enfermera estaba cambiando su bolsa de orina cuando Carmen entró. Los ojos de Javier se movieron bruscamente hacia la puerta. La vio. Carmen llevaba un sencillo vestido azul claro. Parecía tranquila y saludable. Los ojos de Javier se entrecerraron. Un odio puro e impotente ardía en ellos. Intentó hablar. Un sonido gorgoteante salió de su garganta. La odiaba. La culpaba de todo. Carmen caminó lentamente hasta el lado de su cama. Se quedó en silencio por un momento, mirando al hombre que una vez amó, el hombre que la había traicionado de la manera más vil. No sentía compasión ni ira. Solo sentía el final. «He venido a decirte una cosa», dijo Carmen en voz baja. Su voz era tranquila y clara en la silenciosa habitación. Javier la miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre. «Querías ponerme en una mesa de operaciones, ¿verdad?», continuó Carmen. «Querías que estuviera indefensa, dependiendo de las máquinas, para que tú pudieras empezar una nueva vida». Javier volvió a resoplar, más fuerte. «Ahora», dijo Carmen, inclinándose un poco más cerca, «eres tú el que está atrapado en una cama. Eres tú el que depende de los demás para todo, para siempre. ¿No es irónico?». Carmen se enderezó. «Disfruta del resto de tu vida, Javier». Caminó por el pasillo, pasó junto a los guardias y salió por la puerta principal del centro. Afuera, el sol brillaba intensamente. El aire de la mañana era fresco. Carmen respiró hondo, sintiendo el calor del sol en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Bajó los escalones y caminó hacia su coche, hacia el resto de su nueva vida,